Tras despedir a 37 niñeras en menos de 2 semanas, Alejandro Altamirano descubrió a Sofía Ramos profundamente dormida en la cama de las niñas, rodeada por sus 6 hijas, que por primera vez en mucho tiempo dormían plácidamente. El sol de la mañana se filtraba por los altos ventanales de la mansión, bañando la escena con una luz dorada que contrastaba con la furia que empezaba a crecer en el pecho del magnate. Sofía, con sus 28 años y su rostro angelical, parecía ajena a la tormenta que se avecinaba, su cabello castaño esparcido sobre la almohada, mientras una de las pequeñas, la más diminuta, aferraba su mano como si fuera un tesoro. Era una imagen de paz que rara vez se veía en aquella casa, un remanso inesperado en el caos habitual de los Altamirano. Un gruñido sordo escapó de sus labios mientras se acercaba, sus pasos resonando en el pulido suelo de mármol. La opulenta mansión de cristal y mármol, situada en el corazón de la vibrante Ciudad de México, era un testamento de su poder y riqueza, pero también un gélido santuario de desorden emocional. Cada objeto, cada obra de arte, valía más que la vida de muchas familias. Sin embargo, el calor humano era una moneda de cambio inexistente. Alejandro observó a las niñas, sus 6 hijas, de entre 3 y 10 años, con sus pequeños cuerpos acurrucados junto a Sofía. Sus miradas, que solían ser distantes y llenas de un vacío desgarrador, ahora proyectaban una serena quietud. No recordaba haberlas visto dormir con tanta placidez, y eso, irónicamente, lo enfurecía aún más. El sonido de la puerta cerrándose con fuerza hizo que Sofía abriera los ojos, sobresaltada. La imagen imponente de Alejandro Altamirano, con su traje impecable y su ceño fruncido, la hizo encogerse ligeramente. Sus ojos grandes, que normalmente reflejaban un alma pura y llena de vida, ahora mostraban una mezcla de miedo y confusión. «Señor Altamirano», murmuró, intentando levantarse sin despertar a las niñas, que aún se aferraban a ella con fuerza. «Lo siento, yo...». Las niñas no querían que las dejara solas. Su voz era suave, casi un susurro, contrastando con la dureza del hombre frente a ella. Para él, las explicaciones eran excusas, y el afecto, una debilidad. «No me interesan sus excusas, señorita Ramos», espetó Alejandro, su voz fría como el hielo, resonando en la habitación. «Mi casa tiene reglas, y usted las ha quebrantado. Mi personal no duerme con mis hijas. Ha sido despedida». Cada palabra era un golpe, directo y sin piedad. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había llegado a esa fortaleza de riqueza con la única intención de ganarse la vida, de encontrar una oportunidad, y en apenas 24 horas, todo parecía desmoronarse. Su coraje inquebrantable, que la había acompañado en tantas adversidades, ahora se sentía amenazado por la gélida indiferencia de este hombre. Las palabras de Alejandro, aunque dirigidas a Sofía, parecieron despertar algo en el sueño de las niñas. La pequeña Valentina, de 3 años, gimió y apretó más fuerte la mano de Sofía. Emilia, la mayor, de 10, abrió sus ojos verdes y miró a su padre con una súplica silenciosa. El desprecio y la ausencia eran sus compañeros habituales, y la llegada de Sofía había sido un breve rayo de sol en sus vidas. Sofía sintió el peso de sus pequeñas manos, sus corazones rotos, y su incapacidad de ignorar el sufrimiento ajeno, especialmente el de los niños, se hizo presente. «Señor Altamirano, por favor», intentó de nuevo, sintiendo un nudo en la garganta. Pero antes de que Sofía pudiera terminar, Alejandro se detuvo. La imagen de las 6 niñas, sus pequeñas caras, unas aún dormidas plácidamente, otras mirándolo con ojos llenos de miedo y tristeza, abrazadas a Sofía, lo dejó mudo. Era una visión tan inesperada, tan pura, que por un instante, su gélida coraza se resquebrajó. No era el miedo a las consecuencias o el escándalo lo que lo detuvo, sino una punzada de algo que no podía identificar, algo cercano a la sorpresa, incluso a la culpa. Sus ojos se fijaron en Sofía, y luego en sus hijas. Era posible que esta joven, una completa extraña, hubiera logrado en una noche lo que él, con toda su fortuna, no había podido. El silencio se hizo denso, cargado de una tensión extraña. Alejandro, por primera vez, no tenía una respuesta inmediata. Su mandíbula, tensa, denotaba la lucha interna. No podía ignorar lo que veía, aunque su orgullo se resistiera.
La imagen de las niñas, tan vulnerables y aferradas a Sofía, era una verdad innegable. Justo en ese momento, un tintineo sutil, casi imperceptible, se oyó desde el pasillo, anunciando la cercanía de otro habitante de la mansión. Era Gabriela, su hermana, una mujer tan ambiciosa como él, pero con una astucia mucho más peligrosa. «Alejandro, ¿qué haces aquí tan temprano? Creí que ya habías despedido a la última niñera». La voz de Gabriela Altamirano irrumpió en la habitación, cortante como un cuchillo. Su figura elegante, enfundada en un traje de seda de diseñador, apareció en el umbral, sus ojos afilados escaneando la escena. Una sonrisa gélida se dibujó en sus labios al ver a Sofía aún en la cama con las niñas. Para Gabriela, Sofía no era más que una pieza desechable en el complicado tablero de ajedrez de la fortuna familiar. «Parece que esta es más descarada que las anteriores, ¿no crees? ¿Durmiendo en el trabajo?», Gabriela continuó, su tono cargado de sarcasmo, haciendo que Sofía sintiera una punzada de vergüenza inmerecida. Las niñas, al escuchar la voz de su tía, se encogieron ligeramente, sus rostros volviendo a adquirir esa expresión de miedo y resignación que Sofía ya había notado. Alejandro se aclaró la garganta, sintiéndose incómodo bajo la mirada inquisitiva de su hermana. La imagen conmovedora de hacía unos instantes se desvaneció, reemplazada por la familiar presión de las expectativas sociales y la manipulación de Gabriela. Sofía se levantó finalmente, sus movimientos gráciles a pesar del temblor en sus manos. «Con todo respeto, señorita Altamirano, mi intención fue solo cuidar de las niñas, que no paraban de llorar y temían la oscuridad», dijo Sofía, su voz pequeña pero firme, negándose a ser pisoteada. Las pequeñas, viendo la situación, se aferraron aún más a sus piernas, como si un huracán estuviera a punto de llevársela. «No, Sofía, quédate, no te vayas», susurró Emilia, la mayor, con los ojos llorosos, mientras Valentina comenzaba a sollozar. «¿Te conmueve esta historia de amor incondicional y desapego en un mundo de fría opulencia? Deja tu like y suscríbete para no perderte ni un solo giro de esta emotiva trama. Seguimos, porque el camino de Sofía para sanar estas pequeñas almas, heridas por el abandono emocional y el desprecio, apenas comienza, y los obstáculos que enfrentará pondrán a prueba su inquebrantable espíritu en un mundo de apariencias, secretos y frialdad. Su corazón puro es la única arma que tiene contra la crueldad de la alta sociedad y la manipulación de quienes solo ven la fortuna, y el vínculo que forja con las niñas Altamirano será la chispa que encienda la verdad más dolorosa y largamente silenciada, cambiando para siempre el destino de todos los involucrados en esta intrincada red de mentiras. Alejandro miró a sus hijas, luego a Sofía y finalmente a Gabriela. El conflicto en su interior era palpable. Por un lado, su hermana y la necesidad de mantener las apariencias. Por el otro, la innegable conexión de Sofía con las buenas niñas, que por primera vez mostraban un afecto sincero hacia una cuidadora. Este hombre, acostumbrado a tomar decisiones con la frialdad de un cirujano, se encontró en una encrucijada emocional. ¿Cómo podía ignorar el llanto de sus hijas, el único ruego real que había escuchado de ellas en años? Gabriela, percibiendo la indecisión de su hermano, intervino con su habitual astucia. «Mira, Alejandro, entiendo que las niñas se hayan encariñado. Son manipuladoras, como todas las de su edad, pero una niñera debe conocer su lugar. Quizás podamos darle otra oportunidad, pero bajo una estricta supervisión y con un salario más bajo, para que aprenda la lección», sugirió con una sonrisa que no llegó a sus ojos, ya trazando un plan para mantener a Sofía a raya o para deshacerse de ella cuando le conviniera. Alejandro sopesó las palabras de su hermana. Era una forma de mantener un mínimo de control y, al mismo tiempo, de acallar la incómoda voz de su conciencia. «Está bien, señorita Ramos. Se quedará, pero bajo mis condiciones», dijo Alejandro, su voz aún autoritaria, pero con un matiz de resignación. «Su salario será reajustado y estará bajo la supervisión directa de la señorita Gabriela. ¿Entendido?». Sofía, con el corazón apretado por la humillación, pero viendo la esperanza en los ojos de las niñas, asintió. Sofía sintió una mezcla de alivio y una profunda tristeza. Alivio por no ser despedida, por poder seguir cerca de las niñas,
pero tristeza por el precio que sabía que tendría que pagar. Ellas merecen más que este vacío, pensó mirando a las pequeñas, que ahora sonreían tímidamente, sus pequeños rostros iluminados. La conexión inquebrantable que Sofía ya había forjado con ellas, un lazo invisible de amor y comprensión, era la fuerza que la mantendría en pie. Las niñas, por su parte, se aferraron a ella una vez más. La mansión Altamirano, con su fachada de perfección, ocultaba secretos tan profundos como sus cimientos. La aparente muerte de la madre de las niñas, un tema tabú en la casa, era una herida abierta que nadie se atrevía a tocar. Sofía, con su instinto maternal y su percepción aguda, ya sentía que algo no encajaba, que había una historia no contada, un dolor más allá de la ausencia. La conexión que había establecido con las niñas, quienes por primera vez comenzaban a abrir sus corazones, sería la llave para desvelar la amarga verdad. Mientras Alejandro y Sofía salían de la habitación de las niñas, Gabriela se quedó un momento. Una mueca de desprecio en su rostro. Ingenua. Cree que con bondad se gana un lugar en esta casa. Pronto aprenderá que aquí solo hay espacio para los fuertes, murmuró para sí misma, sus ojos brillando con una malicia calculada. Su plan era sencillo: desacreditar a Sofía, hacerla parecer incompetente, o peor aún, peligrosa, para que Alejandro no tuviera más remedio que despedirla. No permitiría que una simple niñera pusiera en peligro sus intereses. Sofía, ajena a los pensamientos oscuros de Gabriela, caminaba por los amplios pasillos de la mansión, una mano en el pecho, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza de su propósito. Había aceptado el desafío, no solo por ganarse la vida, sino por el bien de esas 6 pequeñas almas. Su corazón le decía que había algo más, que el abandono de las niñas iba más allá de la negligencia. El sufrimiento de los niños Altamirano era un grito silencioso que solo ella parecía escuchar. El sol de la Ciudad de México prometía un nuevo día, pero en la mansión Altamirano, la oscuridad de los secretos apenas comenzaba a disiparse. ¿Sería Sofía capaz de soportar la presión de un mundo que no comprendía su pureza? ¿O los muros de mármol de esa casa ahogarían también su esperanza y la verdad que aún estaba por descubrir? La conexión con las niñas era su ancla, pero también el imán que la arrastraría hacia la tormenta perfecta, hacia la amarga verdad de la madre de las pequeñas, una verdad que había sido silenciada por años y que cambiaría sus vidas para siempre. Sofía se encontró de nuevo en la habitación de las niñas, pero esta vez la atmósfera era diferente. Las pequeñas, liberadas de la opresión del miedo, la rodearon con preguntas y risas, una sinfonía de inocencia que resonaba por la estancia, llenando cada rincón de una calidez que el mármol y el cristal nunca pudieron proporcionar. Sus pequeñas manos la sujetaban, sus miradas, antes perdidas, ahora buscaban su aprobación y su consuelo. Y Sofía, con el corazón desbordado, respondió a cada una con el cariño que les había sido negado por tanto tiempo. Un cariño que era, para ella, la única riqueza verdadera en aquel mundo de ostentación y frialdad. Su misión, aunque aún incierta, se sentía más clara que nunca, grabada en el alma. Los días se transformaron en una danza constante de cuidados, risas y pequeñas victorias. Sofía descubrió que Valentina, la más pequeña, amaba dibujar, y sus creaciones, ingenuas y vibrantes, adornaban ahora la habitación, un contraste dulce con el arte abstracto y frío que dominaba el resto de la mansión. Emilia, la mayor, leía con avidez, y Sofía pasaba horas compartiendo historias con ella, tejiendo lazos de confianza que se estrechaban con cada palabra, cada suspiro de esas niñas que comenzaban a abrirse como capullos al sol después de una larga noche de invierno. Cada instante era un paso más en la reconstrucción de esas pequeñas almas rotas, pero la sombra de Gabriela, aguda y persistente, acechaba en cada esquina. Sus apariciones eran impredecibles, sus palabras siempre cargadas de veneno disfrazado de preocupación. Sofía, querida, ¿no crees que pasas demasiado tiempo en la habitación de las niñas? Recuerda, eres una empleada, no una figura materna, espetó un día, sus ojos de serpiente recorriendo a Sofía de arriba a abajo, mientras ésta ayudaba a Valentina a terminar un dibujo. La voz de Gabriela era meliflua, pero su intención, transparente,
como el cristal que adornaba las paredes de aquella fría fortaleza de la familia Altamirano. Sofía sintió la punzada de la humillación, pero su mirada se mantuvo firme. Mi deber es asegurar el bienestar y la felicidad de las niñas, señorita Altamirano. Y eso incluye estar presente para ellas, respondió con calma, protegiendo a la pequeña Valentina, que se había aferrado a su pierna, buscando refugio del tono de su tía. El dibujo de Valentina, un sol brillante en un cielo azul, era el testimonio silencioso de la luz que Sofía había traído a sus vidas, una luz que Gabriela intentaría, a toda costa, apagar con cada intriga. Alejandro, por su parte, observaba a la distancia. Veía el cambio en sus hijas, la risa que antes era ajena, el brillo en sus ojos que creía perdido para siempre. Una parte de él, la más humana, sentía una extraña mezcla de alivio y celos. Como una desconocida había logrado lo que él, con todo su poder, nunca pudo. Gabriela, percibiendo la fisura en su hermano, redoblaba sus esfuerzos, susurrando veneno sobre la peligrosa influencia de Sofía, recordándole su posición y su pasado humilde, intentando erosionar la confianza que se gestaba. Una tarde, mientras Sofía recogía los dibujos de Valentina, encontró uno inusual. Era el retrato de una mujer con el cabello largo y oscuro, y en la parte de atrás, una frase apenas legible: «Mamá te extraña». El corazón de Sofía dio un vuelco. Las niñas nunca hablaban de su madre, un tema tabú en la mansión, rodeado de un silencio espeso y doloroso. La imagen de la mujer tenía una expresión triste, casi perdida, en sus ojos grandes. «¿Quién es ella, Valentina?», preguntó Sofía, su voz suave, casi un susurro, tratando de no asustar a la niña. Valentina encogió los hombros, sus pequeños ojos se llenaron de lágrimas. «Es mi mamá, mamá bonita», susurró, apuntando al dibujo con su dedito. Sofía abrazó a la niña, su mente girando, conectando piezas. ¿Por qué las niñas no hablaban de ella? ¿Por qué la casa estaba desprovista de fotos de la madre? La verdad, oscura y dolorosa, comenzaba a asomarse por entre los velos del silencio, como una promesa de tormenta. El sufrimiento silencioso de esas pequeñas almas empezaba a susurrar una historia. Esa noche, mientras las niñas dormían, Sofía decidió buscar respuestas. Revisó viejos álbumes que encontró escondidos en un rincón del ático, cubiertos de polvo y olvido, como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro de la mujer. Las fotos mostraban a Lucía, la madre de las niñas, una mujer hermosa con 1909, una sonrisa luminosa, al lado de un joven Alejandro. En algunas imágenes, Lucía tenía una expresión melancólica, casi ausente, lo que contradecía la historia oficial de una muerte repentina. Había algo más. Un sobre olvidado cayó de entre las páginas de un álbum, conteniendo un viejo recorte de periódico. La noticia era pequeña, casi insignificante, hablando de una reclusión voluntaria de Lucía Altamirano por problemas nerviosos tras el nacimiento de su sexta hija. «Voluntaria», se dijo. «Sofía». Pero los ojos de esa mujer en las fotos no hablaban de libertad. Una sensación de escalofrío recorrió su espalda. Aquella palabra resonaba con una frialdad y una distancia que no encajaban con el amor de una madre. Un amor silenciado. Al día siguiente, mientras Sofía pasaba por un pasillo lateral, Gabriela la interceptó, sus ojos brillando con una hostilidad apenas contenida. «Así que, la niñera cree que es parte de la familia, ¿verdad? Escúchame bien, trepadora. Conozco a gente como tú, humildes, ambiciosas, buscando un ascenso social, pero esta casa no es tu escalera, y te aseguro que tengo formas de recordarte tu lugar y de exponer algunos secretos de tu pasado que no creo que quieras que salgan a la luz». Su voz, antes meliflua, ahora era un susurro viperino, helado y lleno de amenazas. Sofía sintió la humillación arder en sus mejillas, pero se mantuvo erguida. «No tengo nada que ocultar, señorita Altamirano. Mi único interés son las niñas y su bienestar. Y a diferencia de usted, no busco poder, sino amor», respondió. Su voz temblaba ligeramente, pero la convicción en sus ojos era inquebrantable. Gabriela la miró con desprecio, una sonrisa de superioridad dibujada en sus labios, antes de girar sobre sus talones, dejando a Sofía con el corazón latiendo con fuerza, pero con su determinación intacta, más fuerte que nunca.
La semilla de la verdad había sido plantada, y Sofía, con cada día que pasaba con las niñas, sentía que crecía con más fuerza. Emilia, la mayor, empezó a compartir recuerdos fragmentados de su madre, de una habitación blanca y silenciosa, de una voz que prometía volver, un eco doloroso que resonaba en los pasillos de la memoria infantil. Mamá no se fue, Sofía. Papá dijo que estaba enferma y la llevaron a un lugar donde la cuidarían. Susurró Emilia una tarde, sus ojos grandes y llenos de una tristeza profunda, una verdad a medias que dolía. ¿Enferma de qué, mi niña?, preguntó Sofía acariciando el cabello de Emilia. La niña encogió los hombros, incapaz de articular más. Pero esa frase fue suficiente para Sofía. Lucía no estaba muerta, estaba recluida. ¿Por qué? ¿Y por qué Alejandro y Gabriela mantenían esta farsa, esta dolorosa mentira, que había roto el corazón de sus propias hijas? La injusticia quemaba el pecho de Sofía, avivando su espíritu de lucha por esas pequeñas almas que se habían aferrado a ella con desesperación. Los sabotajes de Gabriela no se hicieron esperar. La prensa sensacionalista comenzó a publicar artículos difamatorios sobre Sofía, insinuando que era una cazafortunas o una manipuladora de niños, utilizando fotos sacadas de contexto de ella con las niñas. Los rumores se extendieron como pólvora por la alta sociedad, empañando la imagen de Sofía, pero, irónicamente, también llamando la atención sobre la inusual devoción de las niñas Altamirano hacia su niñera, lo que intrigaba a muchos, incluso a Alejandro. Sofía sintió el peso de las miradas de juicio en el personal de la casa, los susurros a sus espaldas, pero su foco permanecía inalterable. Las niñas. No dejes que los demás definan quién eres, les decía, reforzando su propia fortaleza y la de las pequeñas, que ya empezaban a sentir la crueldad del mundo exterior. Su resistencia se convirtió en un faro para las niñas, un ejemplo de dignidad frente a la adversidad, un espíritu inquebrantable que prometía luchar contra todo y contra todos, para defender su verdad y su amor. Mientras tanto, en las oficinas de 1900 Altamirano Capital, Gabriela movía sus hilos con maestría. Convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Administración, citando irregularidades en la gestión del personal doméstico y posibles riesgos para la imagen de la empresa. Pero su objetivo era claro: deshacerse de Sofía y asegurarse de que la verdad sobre Lucía nunca viera la luz, por el bien de sus intereses económicos y la reputación de la familia, que para ella lo era todo, su única moneda de cambio. Alejandro, la situación con esta niñera se está saliendo de control. La prensa la persigue, los accionistas preguntan. No podemos permitir que una empleada ponga en riesgo nuestra reputación, argumentó Gabriela en una tensa conversación con su hermano. Alejandro, presionado por los escándalos mediáticos y las incesantes quejas de su hermana, sentía cómo la pared de su orgullo se resquebrajaba, pero aún se negaba a admitir el valor de Sofía o el engaño que lo rodeaba. Su corazón, aún gélido. ¿Te conmueve la valentía de Sofía frente a la adversidad y la oscuridad de los secretos familiares? Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final para descubrir cómo la pureza de un corazón puede desvelar la verdad más oculta y cambiar un destino que parecía inmutable. La batalla por la verdad y la justicia está lejos de terminar, y cada obstáculo que Sofía enfrenta solo la acerca más a la dolorosa revelación que sacudirá los cimientos de la mansión Altamirano, y que será el catalizador de la redención para todos. La tensión en la mansión era palpable. Los empleados miraban a Sofía con una mezcla de curiosidad y lástima. Las niñas, sin embargo, la adoraban más que nunca. Se habían convertido en su escudo, su razón de ser, y en cada uno de sus pequeños gestos de amor, Sofía encontraba la fuerza para seguir adelante, para enfrentar la tormenta que se avecinaba, una tormenta que prometía desvelar todos los secretos y cambiar sus vidas para siempre, arrancando los velos de la hipocresía que cubrían la fortuna. Un día, Sofía acompañó a Emilia y Valentina a un parque, donde se encontraron con otras niñeras y sus pequeños. Una de ellas, una mujer mayor y sabia, con años de servicio en casas de familias adineradas, se le acercó. Dicen que la señora Lucía Altamirano no murió, sino que fue internada en algún lugar. Había rumores en los pasillos de las otras mansiones, de una clínica muy exclusiva, lejos de la ciudad, susurró la niñera, sus ojos cargados de significados. Una pista concreta,
Un no. Rayo de esperanza. Sofía sintió un escalofrío. La clínica. El lugar donde Lucía, la madre de las niñas, estaba encerrada. Gracias, murmuró Sofía, sintiendo el peso de la información. Su corazón se aceleró. Tenía que encontrarla. Tenía que saber la verdad, no solo por ella, sino por esas 6 pequeñas almas que la habían recibido como un ángel enviado del cielo. Un ángel que prometía desvelar los secretos y traer la justicia, el amor y la verdad de vuelta a sus vidas. La oportunidad de investigar se presentó cuando Alejandro tuvo que viajar por negocios. Sofía, con ayuda discreta de una de las empleadas de confianza que le había tomado cariño, buscó documentos en el estudio de Alejandro. Allí, en un archivo oculto, encontró la verdad, informes médicos, recibos de una clínica psiquiátrica llamada Sanatorio El Edén, ubicada en las afueras de la ciudad, y lo más doloroso, una orden firmada por Alejandro para la internación indefinida de Lucía, bajo el diagnóstico de 1920. Depresión posparto severa con delirios de persecución. Las manos de Sofía temblaron al leer los documentos. Lucía no estaba enferma de muerte, estaba confinada, y la firma de Alejandro era la prueba innegable de su complicidad. El nombre de Gabriela aparecía en varias comunicaciones con los médicos, instando a mantener la discreción y prolongar la estadía de Lucía. Era una trampa, una conspiración orquestada para silenciar a una mujer y apoderarse de su influencia en la fortuna familiar de 1930. Sus acciones en la empresa Altamirano. «Monstruos», exclamó Sofía en voz baja, las lágrimas brotando de sus ojos. No podía creer la crueldad, la manipulación, el desprecio por la vida humana. Y lo que más le dolía era el engaño a esas 6 niñas que creían a su madre muerta o enferma de una forma que nunca comprendieron. La verdad era más amarga de lo que había imaginado, más oscura que el más profundo abismo. Su deber ahora era claro, inquebrantable, como una promesa grabada en el alma. Al regresar Alejandro, Sofía intentó abordar el tema con cautela, buscando una fisura en su frialdad. «Señor Altamirano, las niñas preguntan mucho por su madre. Creen que está enferma», dijo Sofía, su voz llena de una preocupación genuina. Alejandro la miró, su rostro un muro impenetrable. «Es un tema delicado, señorita Ramos. No es algo de lo que deba preocuparse. La madre de mis hijas descansa en paz», respondió con una frialdad que heló la sangre de Sofía, reafirmando la mentira con cada palabra, cada mirada. «¿Descansar en paz? ¿O encerrada, señor Altamirano? He encontrado pruebas. Sé que Lucía está viva, internada en Sanatorio El Edén». Sofía espetó, su voz cargada de indignación, las pruebas en su mano, su coraje brillando en sus ojos, negándose a ser intimidada por la frialdad de aquel hombre que había sido un cómplice silencioso en la mentira, en la manipulación de la verdad, un cómplice que ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Alejandro empalideció. Su fachada de hierro se agrietó por primera vez. «¿Qué disparate es ese? ¿De dónde ha sacado usted semejantes mentiras? Está loca», rugió, intentando recuperar el control, pero su voz temblaba, delatando el pánico que comenzaba a apoderarse de él. La revelación de Sofía lo había tomado por sorpresa, desestabilizándolo por completo, arrancando los velos de las mentiras que había construido con tanta frialdad a lo largo de los años. «Las pruebas están aquí, señor Altamirano. No solo eso, las niñas merecen saber la verdad sobre su madre», replicó Sofía, colocando los documentos sobre el escritorio, enfrentando la furia de Alejandro con una calma que lo desarmaba. Era la primera vez que alguien se atrevía a desafiarlo de esa manera, a poner en jaque su poder, a cuestionar su verdad, a romper la burbuja de mentiras que había construido alrededor de su vida, de su familia, de su riqueza. En ese momento, Gabriela entró en la oficina, alertada por los gritos de su hermano. Su mirada se posó en los documentos sobre el escritorio y luego en Sofía con una expresión de horror. «Tú, bruja, ¿qué has hecho?», gritó, su rostro contorsionado por la ira y el miedo. La verdad, el secreto que habían guardado con tanto celo, estaba al descubierto, amenazando con destruir el imperio de mentiras que habían construido con tanta astucia, con tanta frialdad. La verdad, señorita Altamirano. La verdad sobre Lucía y su cruel encierro. Sus manipulaciones han destrozado a estas niñas y a su madre».
Sofía sentenció, sintiendo una oleada de poder al ver el pánico en los ojos de Gabriela. La batalla había comenzado, y Sofía, con su corazón puro y su espíritu inquebrantable, estaba lista para luchar por la justicia, por las niñas y por la mujer que había sido silenciada por la ambición de otros, por la frialdad de la alta sociedad. Gabriela, al ver que su plan se desmoronaba, pasó al ataque. Esto es un intento de secuestro emocional. Esta mujer está manipulando a mis sobrinas para quedarse con la fortuna Altamirano. Y lo probaré, exclamó, sacando su teléfono y llamando a sus contactos en la prensa y a sus abogados, activando la maquinaria de desprestigio que había usado antes, pero esta vez con un nivel de desesperación y malicia que nunca antes había demostrado. Su rostro, un reflejo de su alma oscura. Días después, Sofía fue citada a una reunión de accionistas de Altamirano Capital, una trampa orquestada por Gabriela para humillarla públicamente. En una sala, lujosa y gélida, llena de hombres de negocios con miradas escépticas, los abogados de Alejandro, manipulados por Gabriela, la acusaron de secuestro emocional y de influenciar indebidamente a las niñas para obtener beneficios personales, presentando los artículos sensacionalistas como pruebas irrefutables de su malicia, de su ambición, de su peligrosa influencia. Señorita Ramos, ¿es cierto que usted ha intentado indagar en asuntos familiares confidenciales? ¿Que ha sembrado dudas en la mente de menores sobre la situación de su madre biológica? Preguntó uno de los abogados con una voz grave y acusadora, mientras Gabriela la miraba con una sonrisa de victoria contenida. Sofía sintió el peso de todas esas miradas, el juicio implacable de la alta sociedad, la opresión de un sistema que no comprendía su pureza. Sofía se levantó, su voz resonando con una dignidad inesperada. Mi único crimen, señores, ha sido dar amor y verdad a unas niñas que vivían en el abandono emocional. Y mi influencia es simplemente el cariño que ellas, por primera vez, han recibido. No busco su fortuna, busco la justicia para una madre silenciada y para sus hijas que han sido engañadas, declaró, sus ojos grandes y llenos de una determinación que conmovió a algunos presentes, desestabilizando la farsa de Gabriela. Pero la humillación no había terminado. Gabriela, con su astucia, presentó un supuesto informe psicológico manipulado que insinuaba que Sofía padecía de delirios de grandeza y que representaba un riesgo para el bienestar psicológico de las niñas. La sala murmuró, algunos creyendo la farsa, otros sintiendo una punzada de duda ante la convicción de Sofía, ante la luz de su verdad, una luz que, a pesar de todo, se negaba a apagarse, a ceder ante la oscuridad. Sofía, aunque herida, mantuvo su postura. Estos informes son una farsa, diseñada para ocultar una verdad mucho más oscura. La señora Lucía Altamirano no está muerta, está viva y encerrada en el sanatorio El Edén. Por orden del señor Alejandro Altamirano y bajo la influencia de su hermana, la señorita Gabriela, reveló Sofía, sus palabras impactando en la sala como una bomba, rompiendo el silencio, desvelando el secreto más doloroso, más guardado, más frío. La sala se sumió en un caos de murmullos y exclamaciones. Alejandro, presente en la reunión, se levantó abruptamente, su rostro pálido. «Esto es una calumnia, una mentira descarada», gritó, pero su voz ya no tenía la convicción de antes. Los accionistas, antes escépticos, ahora se miraban entre sí, con el germen de la duda sembrado en sus mentes. La verdad, como una grieta en la pared, empezaba a expandirse por la imponente estructura de la mentira. Gabriela, furiosa y acorralada, intentó desviar la atención. Esta mujer es una histérica, una empleada sin escrúpulos que busca el dinero. ¿Cómo pueden creerle a una persona de su condición social?, espetó, intentando usar el desprecio social como un arma, una última bala desesperada, para desacreditar a Sofía, para silenciar la verdad, para mantener sus intereses a salvo de la luz que Sofía había traído a la oscuridad. Mi condición social no define mi verdad, señorita Altamirano. La verdad no tiene clase, respondió Sofía con voz firme, negándose a ser pisoteada. Los ojos de algunos accionistas, especialmente de aquellas mujeres que habían sufrido el machismo y la hipocresía de la alta sociedad, brillaron con una admiración silenciosa. La valentía de Sofía, su honestidad, su espíritu inquebrantable,
Comenzaban a romper el escudo de la indiferencia y la frialdad que los rodeaba. Sofía presentó copias de los documentos que había encontrado, de los informes médicos y las órdenes de internación, irrefutables pruebas de la farsa. El ambiente en la sala cambió drásticamente. Alejandro estaba en shock, incapaz de articular una defensa coherente. Gabriela, por primera vez, se vio verdaderamente acorralada, su sonrisa de superioridad borrada por el miedo, por la inminente caída de su imperio de mentiras y manipulaciones. La prensa, que había sido alertada por Gabriela y ahora se agolpaba en las puertas de la sala, captó los murmullos y la tensión. La historia de Lucía Altamirano, la madre muerta que en realidad estaba encerrada, comenzaba a filtrarse, amenazando con un escándalo que sacudiría no solo a la familia, sino a todo el emporio altamirano. El poder de la verdad, una vez desatado, era imparable, como una ola gigante, imposible de detener, que prometía arrastrarlo todo a su paso. A pesar de la tormenta, Sofía encontró consuelo en el amor de las niñas. Ellas, ajenas a la batalla legal, sentían el apoyo incondicional de Sofía, y ese amor se había convertido en su refugio, en su ancla, en la única verdad pura en un mundo de mentiras y apariencias. Su conexión con ellas, el lazo invisible que las unía, se fortalecía con cada obstáculo, cada humillación, cada ataque que Sofía enfrentaba por ellas, por su verdad. Una tarde, mientras Sofía le leía un cuento a Emilia, la niña la interrumpió. «Sofía, ¿de verdad mi mamá está viva? ¿De verdad la podemos ver?», preguntó, sus ojos llenos de una esperanza frágil, casi inquebrantable, una chispa de luz en la oscuridad de su pequeña existencia. Sofía abrazó a la niña con fuerza, sintiendo el peso de la promesa que debía cumplir, la promesa de reunir a una familia rota, de sanar heridas profundas. «Sí, mi amor, tu mamá está viva y vamos a encontrarla», respondió Sofía, susurrando al oído de la niña. Una promesa que sellaba su destino y el de las pequeñas Altamirano. En ese momento, la determinación de Sofía se hizo de acero. Ya no era solo una niñera, era una protectora, una guerrera del amor y la verdad, dispuesta a luchar contra un sistema corrompido, contra la ambición desmedida, contra la frialdad de la alta sociedad. Las miradas de Alejandro, antes gélidas y distantes, ahora la observaban con una mezcla de confusión y una incipiente admiración. Veía a Sofía, una mujer humilde, enfrentarse a su hermana, a sus abogados, a la prensa, por el bienestar de sus hijas, por una verdad que él había preferido ignorar. Una grieta se abrió en su armadura, una grieta por la que comenzaba a colarse la luz, la verdad que Sofía había traído a su oscura existencia. «¿Qué estás haciendo, Sofía? ¿Por qué te empeñas en remover el pasado? Esto puede destruir a todos», le dijo Alejandro una noche, su voz cansada, desprovista de su habitual frialdad. Sofía lo miró a los ojos. «Estoy luchando». «Por la verdad, señor Altamirano, por sus hijas, por la madre de sus hijas, y por usted mismo, para que vea lo que la ambición ha cegado», respondió, su voz clara y firme, llena de una convicción inquebrantable. Los días siguientes fueron un torbellino de acusaciones y contraacusaciones en los medios. Gabriela, desesperada, lanzó una campaña de desprestigio masiva contra Sofía, usando su influencia para manipular la opinión pública, pintándola como una villana, una aprovechada, una amenaza para la familia Altamirano y su legado, una sombra oscura en el brillo de su fortuna. Pero la verdad ya había sembrado sus semillas, y la gente, aunque confundida, empezaba a dudar. Sofía, por su parte, se dedicó a preparar a las niñas. Les mostró fotos de su madre, les habló de Lucía, les aseguró que su madre las amaba, que no las había abandonado. Las pequeñas, con la inocencia de su edad, absorbían cada palabra, cada imagen, reconstruyendo en sus mentes la figura de una madre que creían perdida. Emilia, la mayor, le ayudó a Valentina a dibujar a su madre, con una sonrisa, un brillo de esperanza en sus ojos. El sanatorio, el Edén, se había convertido en el objetivo de Sofía. Había reunido toda la información posible, preparando el terreno para una confrontación, para la liberación de Lucía, una mujer prisionera de la ambición y la mentira. La imagen de Lucía, hermosa y triste en las fotos, se había grabado en su mente, convirtiéndose en el motor de su lucha, la inspiración de su coraje,
el faro que la guiaba en la oscuridad de la intriga. Alejandro, observando la transformación de sus hijas, el amor que Sofía les brindaba, comenzó a cuestionar sus propias acciones, sus decisiones. La manipulación de Gabriela, que antes le parecía lógica y necesaria para proteger la fortuna, ahora se revelaba cruel y egoísta. El hielo en su corazón empezaba a derretirse, revelando un dolor largamente reprimido, una culpa que lo carcomía desde hacía años, desde el día en que Lucía fue encerrada. «Quizás tengas razón, Sofía», murmuró Alejandro una noche, sus ojos fijos en el vacío. «Quizás he estado ciego». Era una pequeña confesión, una señal de que la verdad, por fin, comenzaba a penetrar en su endurecido corazón, abriendo una puerta a la posibilidad de redención, a la posibilidad de enfrentar sus propios demonios, de admitir su error, de reparar el daño causado a su familia. Pero Gabriela no se rendiría fácilmente. Ella sabía que la verdad sobre Lucía no solo afectaría la fortuna, sino que revelaría su propia malicia, su avaricia, su crueldad. Estaba dispuesta a todo para mantener el secreto, incluso a destruir a Sofía por completo, a aniquilar cualquier rastro de su existencia, antes de que el mundo descubriera la verdad, antes de que su reputación, su poder, se desmoronaran por completo, sin vuelta atrás. Sofía, aunque consciente del peligro, no tenía miedo. Su amor por las niñas, su deseo de justicia para Lucía, la impulsaban a seguir adelante, a enfrentar cada obstáculo con valentía. Sabía que la batalla final se acercaba, que la verdad sería revelada, que la oscuridad de la mansión Altamirano sería finalmente disipada por la luz de la justicia y el amor, un amor puro e inquebrantable, que había encontrado su camino en un mundo de frialdad y mentiras. Los últimos preparativos para la gala anual de la Fundación Altamirano estaban en marcha, un evento de opulencia y apariencias, donde Alejandro planeaba anunciar un nuevo proyecto benéfico. Pero Sofía sabía que ese sería el escenario perfecto para la verdad, el lugar donde la luz finalmente disiparía las sombras, donde el amor y la justicia triunfarían sobre la manipulación y la mentira, donde las vidas de las niñas y de Lucía cambiarían para siempre. La confrontación era inminente. El clímax emocional se cernía sobre la mansión Altamirano, prometiendo una revelación que sacudiría los cimientos de la fortuna y el poder. Sofía, con el corazón en un puño, pero con una fe inquebrantable en la verdad, estaba lista para enfrentar a Gabriela, para liberar a Lucía, para devolver a las niñas la madre que les había sido arrebatada, para sanar un dolor que había perdurado por demasiado tiempo. El destino de los Altamirano, de Sofía, de Lucía y de las 6 pequeñas almas, se decidiría en esa gala, en un acto final de justicia y revelación. La pureza del amor incondicional sería la única arma capaz de desmantelar la red de mentiras tejida por la ambición. Un amor que había encontrado su camino en el lugar más inesperado, en el corazón de una niñera, en el alma de una mujer que se negaba a ignorar el sufrimiento ajeno, en el espíritu de una heroína. La gran gala anual de la Fundación Altamirano brillaba con un esplendor deslumbrante en el salón principal de la mansión. Un torbellino de sedas finas, joyas centelleantes y el eco de risas superficiales que enmascaraban la verdadera frialdad de sus anfitriones. La élite social de la Ciudad de México se congregaba bajo los candelabros de cristal, ajena a la tormenta que se gestaba. Sofía, con un sencillo vestido que resaltaba su aura de pureza, observaba la escena, sintiendo el peso de las miradas curiosas. Las niñas, inusualmente tranquilas y aferradas a sus manos, presentían la inminencia de un evento trascendental, una revelación que cambiaría sus vidas para siempre, arrancándolas de la oscuridad. Alejandro Altamirano, impecable en su smoking, se alzó en el podio, su voz resonando con una autoridad que no llegaba a sus ojos, mientras anunciaba un nuevo proyecto filantrópico de la Fundación. Un discurso pulcro, lleno de promesas vacías para Sofía, que conocía la verdad oculta tras esa fachada de generosidad. Las niñas lo miraban con una mezcla de respeto y esa tristeza ya habitual, mientras Sofía sentía una opresión en el pecho, sabiendo que la verdad, como una espada afilada, estaba a punto de cortar los hilos de la mentira que había sostenido a esa familia durante tanto tiempo, bajo el peso de
La hipocresía social. Pero antes de que Alejandro pudiera concluir, una figura elegante y letal ascendió al estrado. Era Gabriela, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, radiante en un vestido de alta costura, que tomó el micrófono con una autoridad calculada. Permítanme, queridos amigos, añadir un pequeño, pero crucial detalle a la visión de Alejandro. Espetó, su voz meliflua pero cargada de una intención malévola, que Sofía reconoció al instante. El murmullo de la multitud se intensificó, sintiendo el cambio de ritmo, la promesa de un giro inesperado en la noche de la gala, mientras Sofía sentía un frío recorrer su espalda. Gabriela, con una desenvoltura teatral, ordenó que se proyectara un video en las pantallas gigantes. Señores, la reputación de nuestra familia, y más importante aún, el bienestar de mis sobrinas, ha sido comprometido por una empleada desleal. Esta noche, les mostraré la verdadera cara de la salvadora de las niñas Altamirano, proclamó, su voz cargada de un falso dolor que hizo que Sofía sintiera náuseas. Los rostros de los invitados, antes sonrientes, ahora reflejaban una mezcla de curiosidad mórbida y expectación, mientras las luces de la sala se atenuaban, preparando el terreno para la manipulación. El video se reprodujo. Eran fragmentos de Sofía, tomados de cámaras ocultas en la mansión, hábilmente editados para distorsionar la realidad. Se veían momentos donde Sofía, exhausta, regañaba a las niñas por alguna travesura, o la pequeña Valentina, llorando tras una caída accidental. Las imágenes, sacadas de contexto, mostraban a Sofía como una figura severa, una maltratadora o una manipuladora sin escrúpulos. Cada clip era un golpe al corazón de Sofía, un puñal en su reputación, una mentira bien orquestada para su humillación pública, que buscaba destruir su alma. Los murmullos de la audiencia se transformaron en un coro de indignación. Algunos invitados desviaban la mirada, otros se santiguaban. Sofía sintió el peso de sus miradas. Juzgándola, el aire de la sala se hizo denso, asfixiante. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no por vergüenza, sino por la injusticia. Sus manos temblaban, apretando las de las niñas, que la miraban con ojos llenos de miedo y confusión, sin comprender la magnitud de la crueldad que las rodeaba. La situación, para Sofía, parecía irremediablemente perdida. Gabriela, con un éxtasis cruel, se paseaba por el escenario, narrando cada escena del video con comentarios venenosos. Aquí la tienen. Señores, la mujer que se presentó como un ángel es en realidad un demonio que abusa de la confianza y la vulnerabilidad de unas niñas sin madre. Sus palabras eran dagas que se clavaban en el espíritu de Sofía, que se sentía expuesta, humillada, aplastada por la maquinaria de mentiras que Gabriela había puesto en marcha con una frialdad calculada, con el único fin de destruir su vida, su verdad. Todo está perdido. ¿Cómo puedo luchar contra tanta malicia, contra esta mentira también orquestada? Mi amor por ellas no basta, no aquí, en este circo de hipocresía y falsedad, pensó Sofía, sintiendo un nudo en la garganta. Su mente repasaba cada momento con las niñas, cada risa, cada abrazo, cada palabra de consuelo. ¿Era posible que todo aquello fuera barrido por una manipulación tan burda, tan cruel, tan ajena a la pureza de sus intenciones, de su corazón? Alejandro, por un instante, se encontró en una encrucijada. Miró a su hermana, su rostro iluminado por una satisfacción perversa, y luego a Sofía, que temblaba pero mantenía una dignidad inquebrantable, a pesar de la brutal humillación. Algo en sus ojos, en su desesperación, le hizo dudar. La malicia de Gabriela era palpable, y el dolor de Sofía, demasiado real para ser fabricado. Una pequeña fisura se abrió en su armadura de hielo, una grieta que prometía dejar entrar la luz. Por el bien de la familia Altamirano y la reputación de nuestra fundación, exijo que esta mujer sea detenida de inmediato y expulsada de 1900 en esta casa y de nuestras vidas. Es un peligro para mis sobrinas, sentenció Gabriela, su voz resonando con una autoridad que no dejaba lugar a dudas, sellando lo que parecía ser la derrota absoluta de Sofía. Algunos de los guardias de seguridad comenzaron a acercarse a Sofía, mientras el público asentía, convencido de la maldad de la niñera, de la manipulación.
Fue entonces cuando, en medio del caos, una pequeña figura se soltó de la mano de Sofía. Era Valentina, la más pequeña de las niñas, con sus 3 años y su inocencia inquebrantable, que con pasos tambaleantes avanzó hacia el micrófono en el estrado. Su rostro, bañado en lágrimas, reflejaba la confusión y la desesperación de su corazón. El público, sorprendido, enmudeció. Un pequeño rayo de luz comenzaba a abrirse paso en la oscuridad, en el corazón de la gala, prometiendo un giro inesperado. Con una valentía que conmovió a todos, Valentina tomó el micrófono, que le llegaba casi a la altura de la cabeza. Su voz, pequeña pero amplificada por los altavoces, rompió el silencio atronador. Sofía no es mala. Sofía nos dio besos y cuentos. Ella nos dijo que mamá está viva, que no se fue porque estaba enferma, sino que la encerraron. La inocencia de sus palabras fue una bomba en el corazón de la gala, en el alma de los presentes. El silencio que siguió a las palabras de Valentina fue ensordecedor, roto solo por algunos jadeos ahogados. La multitud, antes absorta en la farsa de Gabriela, ahora miraba a la pequeña con asombro. La pureza de su voz, la verdad en sus ojos, era innegable. Las luces, de nuevo, parecían centrarse en la niña, en su mensaje inesperado, que desestabilizaba por completo el plan de Gabriela, el corazón de la intriga, la frialdad de la mentira, la crueldad. Y entonces, Emilia, la mayor de las hermanas, avanzó también, colocándose junto a Valentina, apoyando la mano en el hombro de su hermanita. Con una determinación que Sofía nunca le había visto, miró directamente a su padre. Sí, mamá Lucía no está muerta. Papá la encerró en un lugar lejos, pero Sofía nos prometió que la encontraríamos y que nos diría la verdad. La acusación directa de Emilia golpeó a Alejandro con la fuerza de un rayo, desvelando su verdad. Alejandro Altamirano, que hasta ese momento había permanecido en un estado de shock contenido, se tambaleó. El rostro se le puso pálido. La sangre se drenó de él, como si un puño invisible le hubiera golpeado el estómago. Sus propias hijas, con la verdad más simple y dolorosa, acababan de desmantelar años de mentiras, de silencio, de complicidad. Sus ojos se llenaron de un dolor y una culpa que ya no podía reprimir, que lo ahogaban por completo, sin piedad. Gabriela, con una velocidad sorprendente, corrió hacia el estrado, intentando arrebatar el micrófono a Valentina y silenciar a Emilia. «Cállense, están confundidas. Es una mentira de esta mujer. Esta niñera las ha manipulado para inventar semejantes disparates», gritó. Su voz, ahora estridente y llena de pánico, reveló su desesperación, su miedo a que la verdad fuera expuesta, a que su imperio de mentiras se desmoronara ante los ojos de todos, sin escape. Justo cuando Gabriela estaba a punto de alcanzar a las niñas, una conmoción se desató en la entrada del salón. Todas las cabezas se giraron. Una mujer, con el cabello desordenado, los ojos desorbitados y la ropa ajada, irrumpió en la sala, sus pasos erráticos y temblorosos. Era Lucía, la madre de las niñas, que había logrado escapar del sanatorio El Edén, como un fantasma del pasado, como la verdad viviente que había sido silenciada por años. Lucía, desorientada pero con una fuerza inexplicable, empujó a la gente, su mirada perdida buscando algo, o a alguien. Sus ojos se encontraron con los de sus hijas, luego con los de Alejandro, y finalmente con los de Gabriela. Una chispa de terror y reconocimiento encendiéndose en su mirada. Con un grito gutural que paralizó a todos, Lucía tropezó y subió al escenario. Tambaleándose, el público en shock, paralizado por la aparición inesperada, por la verdad hecha carne. Me encerraron, Gabriela, Alejandro, mis hijas, me quitaron a mis hijas, me encerraron para quedarse con todo, gritó Lucía. Sus palabras, aunque fragmentadas y enloquecidas por el encierro, resonaron con una verdad innegable. El dolor y la angustia en su voz eran palpables, auténticos, incapaces de ser negados por nadie en esa sala, por ningún espectador, por ningún corazón presente, que sentía el peso de la mentira que había sido expuesta. La multitud estaba en estado de shock absoluto. La aparición de Lucía, la madre muerta, viva y sufriendo, validaba cada palabra de Sofía y las niñas. No había video editado,
ni testimonios falsos que pudieran contradecir esa verdad tan cruda, tan devastadora, tan real. El escándalo se cernía sobre los Altamirano como una sombra gigantesca, imparable, lista para engullir años de secretos y apariencias, sin piedad, sin escape, sin vuelta atrás. Alejandro, al ver a Lucía y escuchar sus gritos, se quebró por completo. Las lágrimas, contenidas durante años de frialdad y orgullo, brotaron sin control, surcando su rostro. La culpa, el arrepentimiento, el dolor, lo abrumaron. Dio un paso hacia Lucía, extendiendo una mano temblorosa, intentando alcanzarla, buscando redención en medio del caos, sintiendo el peso de sus acciones, de su silencio cómplice, de la mentira que había destrozado su propia familia. Gabriela, al verse descubierta, intentó huir desesperadamente entre la multitud, pero la seguridad del evento, ahora consciente del escándalo y la verdad revelada, bloqueó su paso. Su rostro, antes arrogante, se contorsionó en una máscara de puro terror y derrota. Los flashes de las cámaras de los periodistas, que ya se habían infiltrado en la gala, capturaron el momento exacto de su caída, de su humillación pública, de la derrota de su alma oscura, de su ambición sin límites. La policía, que custodiaba el evento, actuó rápidamente. Gabriela fue aprehendida. Sus protestas histéricas se ahogaron en el bullicio. La verdad, en su forma más cruda y devastadora, había triunfado. Sofía, con las niñas abrazadas a ella, observó el caos con una quietud conmovedora. Su misión, la de sacar a la luz la verdad y proteger a las vulnerables, se había cumplido. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Un entendimiento silencioso y doloroso cruzó entre ellos, una promesa de redención. Lucía fue atendida por paramédicos que ya estaban en el lugar. La escena un torbellino de emociones. Las niñas, con cautela, se acercaron a su madre, sus voces pequeñas y llenas de una mezcla de miedo y reconocimiento. Era el comienzo de un largo y doloroso proceso de recuperación. Pero el primer paso, el más difícil, la revelación de la verdad, ya se había dado. La justicia, aunque lenta, había llegado a la mansión Altamirano, en el corazón de la frialdad. La gala, que debía ser un escaparate de la filantropía de los Altamirano, se convirtió en el escenario del mayor escándalo social y familiar que la Ciudad de México había presenciado en años. Los reporteros, ávidos, se abalanzaron, capturando cada detalle del desmoronamiento del imperio de mentiras, de la caída de Gabriela y de la inesperada victoria de Sofía, la niñera que, con su corazón puro, había desvelado la verdad, trayendo justicia y amor. En el corazón de la opulencia y el engaño, una verdad pura había encontrado su camino, desvelada por la inocencia de unas niñas y el coraje inquebrantable de una mujer que se negó a ser silenciada. El amor, al final, siempre encuentra la luz, y esa noche, en la mansión Altamirano, esa luz había irradiado con una fuerza imparable, disipando años de oscuridad, de silencio, de dolor, de secretos ocultos, de una vida marcada por la frialdad y la ausencia de amor. Con la verdad al descubierto, la opulenta gala de los Altamirano se desvaneció en el caos, dejando atrás una estela de revelaciones y un destino fracturado. Gabriela, con el rostro descompuesto por la furia y la derrota, fue finalmente aprehendida por los guardias, sus gritos histéricos ahogándose en la incesante lluvia de flashes de los reporteros que asediaban la mansión. Era el fin de su reinado de ambición, el colapso de un imperio construido sobre mentiras y manipulación. Sofía, con las niñas aún aferradas a ella, observó la escena, sintiendo una extraña mezcla de alivio y una profunda tristeza por la tragedia humana que había presenciado, sabiendo que su lucha no había sido en vano, sino el catalizador de una nueva era. Alejandro, completamente deshecho, no apartó la vista de Lucía, que aún se encontraba en un estado de shock y desorientación, atendida por paramédicos en un rincón del salón. La imagen de su esposa, el amor de su juventud, reducida a ese estado por su silencio cómplice y la crueldad de su hermana, lo golpeó con la fuerza de un huracán. Sus ojos, antes fríos e indiferentes, ahora reflejaban un dolor insoportable, una culpa que lo corroía hasta los huesos. «Lucía, perdóname», murmuró,
su voz apenas un susurro, mientras las lágrimas, reprimidas por años, fluían sin control por su rostro, prometiendo una redención largamente esperada. Al día siguiente, la mansión Altamirano, antes un símbolo de poder y frialdad, se convirtió en un refugio para Lucía, que fue trasladada a un centro especializado con el mejor equipo médico, bajo la atenta supervisión de Alejandro y Sofía. Las niñas, aún en 1900, shock por la revelación, encontraron en Sofía el ancla que las mantuvo a salvo en medio de la tormenta. Ella les explicó con dulzura la enfermedad de su madre, la esperanza de su recuperación y el amor incondicional que nunca se había extinguido, tejiendo para ellas un manto de seguridad que nadie les había proporcionado. ¿De verdad volverá a estar bien?, preguntó Emilia, con una voz cargada de una esperanza frágil y una inoción que prometía sanar. El escándalo de los Altamirano sacudió a las Ninú, Ciudad de México, convirtiéndose en la comidilla de toda la sociedad. Pero, curiosamente, la figura de Sofía emergió como un faro de integridad. La prensa, que antes la había difamado, ahora la elogiaba como la niñera heroína que había desvelado la verdad. Alejandro, por su parte, hizo una aparición pública, no para defenderse, sino para pedir perdón, reconocer sus errores y asumir la responsabilidad de su silencio, un acto de humildad que sorprendió a todos y marcó el inicio de su transformación, de su camino hacia la redención. No hay fortuna que compense el daño causado, ni poder que oculte la verdad por siempre. He sido un hombre ciego y frío, y mis hijas, y la madre de mis hijas, han pagado el precio más alto, declaró Alejandro en un comunicado de prensa. Su voz quebrada, pero firme, anunció que la fortuna Altamirano, en lugar de ser un monumento a la vanidad, sería utilizada para reparar y construir, para sanar las heridas que su ambición había provocado. Era una declaración que resonó en el corazón de la sociedad, una promesa de cambio que nacía de la ceniza de su pasado. Inspirado por la visión de Sofía y la inocencia de sus hijas, Alejandro tomó una decisión trascendental. La vasta fortuna de los Altamirano, antes dedicada a la ostentación y el control, se transformaría en un legado de amor y apoyo. En una reunión privada con Sofía, le propuso una idea que cambiaría miles de vidas. Sofía, quiero que este dolor se convierta en propósito. Quiero que fundemos algo grande, algo que honre tu valentía y sane lo que yo destrocé. Una fundación a tu nombre, dijo, sus ojos por primera vez reflejando una verdadera humildad y una profunda admiración. La noticia de la Fundación Sofía Ramos fue recibida con asombro y admiración. Alejandro, ahora un filántropo en ciernes, anunció el proyecto con orgullo, explicando que la fundación se dedicaría a ofrecer apoyo integral a niños que sufren abandono emocional y a madres en situación de vulnerabilidad. Inspirada en la historia de Lucía y sus hijas y en la inquebrantable fuerza de Sofía, esta fundación es un tributo a la resiliencia del espíritu humano y un recordatorio de que el amor verdadero, el que Sofía nos enseñó, es el cimiento de cualquier familia, de cualquier vida, afirmó, con una convicción que antes le era ajena, con una emoción que prometía la sanación. Sofía, aunque abrumada por el honor, aceptó la responsabilidad con la misma dignidad con la que había enfrentado la adversidad. Mi único deseo siempre ha sido dar amor donde ha habido vacío y construir esperanza donde solo existía la frialdad. Esta fundación será el abrazo que tantos niños y madres necesitan, el reflejo de que la compasión es la verdadera riqueza, expresó, sus palabras resonando con la pureza de su alma. La gente, conmovida por su humildad, vio en ella no solo una niñera, sino una líder, una voz para los que no tenían voz, una fuerza de la naturaleza. Mientras tanto, Lucía inició un largo y arduo camino hacia la recuperación. Sofía, con paciencia infinita, facilitó cada encuentro entre ella y las niñas, reconstruyendo los lazos rotos con hilos de amor y comprensión. Las pequeñas, con la guía de Sofía, volvieron a conocer a su madre, no como la figura perdida de sus recuerdos, sino como una mujer frágil, pero amada, que poco a poco recuperaba la lucidez y que con el tiempo empezaría a llenar el vacío de sus corazones, de su historia, de su alma. Alejandro, liberado del peso de sus secretos y del control de Gabriela,
Dedicó cada día a sanar las heridas de su familia y a la fundación. Pasaba horas con Lucía, apoyándola en su terapia y con sus hijas, compartiendo momentos que la frialdad del pasado le había negado. Su mirada, antes dura como el mármol, ahora reflejaba una calidez que Sofía nunca creyó posible. Nunca imaginé que la verdadera felicidad no se encuentra en acumular, sino en dar, en amar, confesó a Sofía una tarde, sus ojos llenos de una gratitud profunda, de una admiración sincera, de un amor que empezaba a crecer sin saberlo. La convivencia en la mansión cambió radicalmente. Las risas de las niñas resonaban por los pasillos, y el diálogo sincero reemplazó al silencio. Alejandro y Sofía, unidos por un propósito común, forjaron un vínculo que trascendió la admiración. Compartían sueños para la fundación, preocupaciones por Lucía y la alegría de ver a las niñas florecer. En las noches, bajo el manto de las estrellas, sus miradas se encontraban, revelando un amor que había crecido de forma inesperada, nacido de la tragedia, pero forjado en la verdad y el respeto. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Alejandro se arrodilló frente a Sofía, no con un anillo de diamante deslumbrante, sino con una sencilla argolla de plata, el símbolo de un amor puro y sin pretensiones. Sofía, me enseñaste el verdadero significado de la familia, de la verdad, del amor. Te pido que seas la madre de mis hijas, mi compañera de vida, el faro que ilumine nuestro camino. ¿Quieres casarte conmigo?, susurró, su voz cargada de una emoción sincera, de una propuesta de amor. Las lágrimas de Sofía fluyeron, pero esta vez eran de pura alegría. Había encontrado en Alejandro no al magnate frío, sino al hombre que, con su ayuda, había sanado su alma. Sí, Alejandro, sí, quiero, respondió. Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con una felicidad que nunca antes había conocido. Era una promesa de futuro, un pacto de amor incondicional, una unión de almas que habían encontrado su camino a través de la oscuridad, de la adversidad. La boda fue una ceremonia íntima, celebrada en el mismo jardín de la mansión, el escenario de tantas lágrimas y ahora de una alegría indescriptible. Las 6 niñas, vestidas de blanco, rodearon a Sofía y Alejandro, sus rostros irradiando felicidad. Lucía, serena y con una sonrisa tranquila, fue una invitada de honor, su presencia un testimonio viviente de la capacidad de redención y perdón. No hubo ostentación, solo amor, promesas sinceras y el calor de una familia que, finalmente, se había encontrado, se había sanado, se había unido. Lucía, aunque su recuperación fue lenta, encontró en la mansión un hogar de paz y amor. Se integró a la familia, compartiendo momentos con sus hijas y con Sofía, a quien veía con una gratitud infinita. Su mente, antes enloquecida, encontró la calma, y su corazón, la serenidad. Se convirtió en una defensora silenciosa de la fundación, un recordatorio constante de la importancia de la salud mental y del amor que puede sanar las heridas más profundas, las más dolorosas. Las 6 niñas, ahora con un hogar lleno de amor y 2 madres que las adoraban, florecieron en todos los sentidos. Su risa, antes rara, ahora llenaba cada rincón de la mansión. Sus corazones, antes rotos, sanaron, y sus ojos, antes perdidos, brillaban con la esperanza y la seguridad que Sofía les había traído. Eran el testimonio viviente de que el amor incondicional, la verdad y la paciencia pueden construir la familia más hermosa, la más fuerte, la más unida. 5 años después, la Fundación Sofía Ramos había trascendido las fronteras de México. Se abrieron 10 sedes en distintos países de Latinoamérica, beneficiando a miles de niños y familias que habían encontrado en ella un refugio, una segunda oportunidad, un abrazo de esperanza. Alejandro, ahora un filántropo reconocido a nivel internacional, presidía la fundación junto a Sofía, su esposa, y el amor de su vida, construyendo un legado de amor que trascendía cualquier fortuna. Las 6 niñas, ahora adolescentes y jóvenes, eran el orgullo de Sofía y Alejandro. Brillaban con luz propia, seguras de sí mismas, con un futuro prometedor. Mantenían una relación amorosa y respetuosa con Lucía, que seguía en su camino de recuperación.
disfrutando de la compañía de sus hijas y la paz que Sofía había traído a sus vidas. La mansión, una vez gélida, se había transformado en un hogar vibrante, lleno de vida, de risas, de amor. Alejandro Altamirano, el magnate frío y calculador, se había convertido en un hombre completamente transformado. Su mirada, antes inexpresiva, ahora reflejaba la empatía y la compasión que Sofía había despertado en él. Su riqueza, antes un fin en sí misma, ahora era una herramienta para el bien, un medio para ayudar a otros, para sanar heridas. Había aprendido, por fin, que el verdadero valor de la vida no reside en lo que se posee, sino en el amor que se da, en el bien que se construye. La Minán. Historia de Sofía Ramos, la niñera que, con su corazón puro, desveló los secretos de una familia poderosa y transformó la vida de todos a su alrededor. Se convirtió en una leyenda de esperanza y resiliencia. La mansión Altamirano, que una vez fue un templo de cristal y mármol frío, era ahora un hogar lleno de calor y verdad, un monumento vivo a la lección que Sofía les había enseñado a todos, una lección que resonaba con la moral más simple, pero la más profunda. El amor verdadero no se compra, se construye con paciencia y verdad. Gabriela, al verse descubierta, intentó huir desesperadamente entre la multitud, pero la seguridad del evento, ahora consciente del escándalo y la verdad revelada, bloqueó su paso. Su rostro, antes arrogante, se contorsionó en una máscara de puro terror y derrota. Los flashes de las cámaras de los periodistas, que ya se habían infiltrado en la gala, capturaron el momento exacto de su caída, de su humillación pública, de la derrota de su alma oscura, de su ambición sin límites. La policía que custodiaba el evento actuó rápidamente. Gabriela fue aprehendida. Sus protestas histéricas se ahogaron en el bullicio. La verdad, en su forma más cruda y devastadora, había triunfado. Sofía, con las niñas abrazadas a ella, observó el caos con una quietud conmovedora. Su misión, la de sacar a la luz la verdad y proteger a las vulnerables, se había cumplido. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Un entendimiento silencioso y doloroso cruzó entre ellos, una promesa de redención. Lucía fue atendida por paramédicos que ya estaban en el lugar. La escena un torbellino de emociones. Las niñas, con cautela, se acercaron a su madre. Sus voces pequeñas y llenas de una mezcla de miedo y reconocimiento. Era el comienzo de un largo y doloroso proceso de recuperación, pero el primer paso, el más difícil, la revelación de la verdad, ya se había dado. La justicia, aunque lenta, había llegado a la mansión Altamirano, en el corazón de la frialdad. La gala, que debía ser un escaparate de la filantropía de los Altamirano, se convirtió en el escenario del mayor escándalo social y familiar que la Ciudad de México había presenciado en años. Los reporteros, ávidos, se abalanzaron, capturando cada detalle del desmoronamiento del imperio de mentiras, de la caída de Gabriela y de la inesperada victoria de Sofía, la niñera que, con su corazón puro, había desvelado la verdad, trayendo justicia y amor. En el corazón de la opulencia y el engaño, una verdad pura había encontrado su camino, desvelada por la inocencia de unas niñas y el coraje inquebrantable de una mujer que se negó a ser silenciada. El amor, al final, siempre encuentra la luz, y esa noche, en la mansión Altamirano, esa luz había irradiado con una fuerza imparable, disipando años de oscuridad, de silencio, de dolor, de secretos ocultos, de una vida marcada por la frialdad y la ausencia de amor. Con la verdad al descubierto, la opulenta gala de los Altamirano se desvaneció en 1900. El caos, dejando atrás una estela de revelaciones y un destino fracturado. Gabriela, con el rostro descompuesto por la furia y la derrota, fue finalmente aprehendida por los guardias, sus gritos histéricos ahogándose en la incesante lluvia de flashes de los reporteros que asediaban la mansión. Era el fin de su reinado de ambición, el colapso de un imperio construido sobre mentiras y manipulación. Sofía, con las niñas aún aferradas a ella, observó la escena, sintiendo una extraña mezcla de alivio y una profunda tristeza por la tragedia humana que había presenciado, sabiendo que su lucha no había sido en vano, sino el catalizador de una nueva era. Alejandro, completamente deshecho, no apartó la vista de Lucía.
que aún se encontraba en un estado de shock y desorientación, atendida por paramédicos en un rincón del salón. La imagen de su esposa, el amor de su juventud, reducida a ese estado por su silencio cómplice y la crueldad de su hermana, lo golpeó con la fuerza de un huracán. Sus ojos, antes fríos e indiferentes, ahora reflejaban un dolor insoportable, una culpa que lo corroía hasta los huesos. «Lucía, perdóname», murmuró, su voz apenas un susurro, mientras las lágrimas, reprimidas por años, fluían sin control por su rostro, prometiendo una redención largamente esperada. Al día siguiente, la mansión Altamirano, antes un símbolo de poder y frialdad, se convirtió en un refugio para Lucía, que fue trasladada a un centro especializado con el mejor equipo médico, bajo la atenta supervisión de Alejandro y Sofía. Las niñas, aún en shock por la revelación, encontraron en Sofía el ancla que las mantuvo a salvo en medio de la tormenta. Ella les explicó con dulzura la enfermedad de su madre, la esperanza de su recuperación y el amor incondicional que nunca se había extinguido, tejiendo para ellas un manto de seguridad que nadie les había proporcionado. ¿De verdad volverá a estar bien?, preguntó Emilia, con una voz cargada de una esperanza frágil y una inoción que prometía sanar. El escándalo de los Altamirano sacudió a la Ciudad de México, convirtiéndose en la comidilla de toda la sociedad, pero curiosamente, la figura de Sofía emergió como un faro de integridad. La prensa, que antes la había difamado, ahora la elogiaba como la niñera heroína que había desvelado la verdad. Alejandro, por su parte, hizo una aparición pública, no para defenderse, sino para pedir perdón, reconocer sus errores y asumir la responsabilidad de su silencio, un acto de humildad que sorprendió a todos y marcó el inicio de su transformación, de su camino hacia la redención. No hay fortuna que compense el daño causado, ni poder que oculte la verdad por siempre. He sido un hombre ciego y frío, y mis hijas, y la madre de mis hijas, han pagado el precio más alto, declaró Alejandro en un comunicado de prensa. Su voz quebrada, pero firme, anunció que la fortuna Altamirano, en lugar de ser un monumento a la vanidad, sería utilizada para reparar y construir, para sanar las heridas que su ambición había provocado. Era una declaración que resonó en el corazón de la sociedad, una promesa de cambio que nacía de la ceniza de su pasado. Inspirado por la visión de Sofía y la inocencia de sus hijas, Alejandro tomó una decisión trascendental. La vasta fortuna de los Altamirano, antes dedicada a la ostentación y el control, se transformaría en un legado de amor y apoyo. En una reunión privada con Sofía, le propuso una idea que cambiaría miles de vidas. Sofía, quiero que este dolor se convierta en propósito. Quiero que fundemos algo grande, algo que honre tu valentía y sane lo que yo destrocé. Una fundación a tu nombre, dijo, sus ojos por primera vez, reflejando una verdadera humildad y una profunda admiración. La noticia de la Fundación Sofía Ramos fue recibida con asombro y admiración. Alejandro, ahora un filántropo en ciernes, anunció el proyecto con orgullo, explicando que la fundación se dedicaría a ofrecer apoyo integral a niños que sufren abandono emocional y a madres en situación de vulnerabilidad, inspirada en la historia de Lucía y sus hijas, y en la inquebrantable fuerza de Sofía. Esta fundación es un tributo a la resiliencia del espíritu humano y un recordatorio de que el amor verdadero, el que Sofía nos enseñó, es el cimiento de cualquier familia, de cualquier vida, afirmó, con una convicción que antes le era ajena, con una emoción que prometía la sanación. Sofía, aunque abrumada por el honor, aceptó la responsabilidad con la misma dignidad con la que había enfrentado la adversidad. Mi único deseo siempre ha sido dar amor donde ha habido vacío y construir esperanza donde solo existía la frialdad. Esta fundación será el abrazo que tantos niños y madres necesitan, el reflejo de que la compasión es la verdadera riqueza, expresó, sus palabras resonando con la pureza de su alma. La gente, conmovida por su humildad, vio en ella no solo una niñera, sino una líder, una voz para los que no tenían voz, una fuerza de la naturaleza. Mientras tanto, Lucía inició un largo y arduo camino hacia la recuperación. Sofía, con paciencia infinita, facilitó cada encuentro entre ella y las niñas,
reconstruyendo los lazos rotos con hilos de amor y comprensión. Las pequeñas, con la guía de Sofía, volvieron a conocer a su madre, no como la figura perdida de sus recuerdos, sino como una mujer frágil, pero amada, que poco a poco recuperaba la lucidez y que, con el tiempo, empezaría a llenar el vacío de sus corazones, de su historia, de su alma. Alejandro, liberado del peso de sus secretos y del control de Gabriela, dedicó cada día a sanar las heridas de su familia y a la fundación. Pasaba horas con Lucía, apoyándola en su terapia, y con sus hijas, compartiendo momentos que la frialdad del pasado le había negado. Su mirada, antes dura como el mármol, ahora reflejaba una calidez que Sofía nunca creyó posible. Nunca imaginé que la verdadera felicidad no se encuentra en acumular, sino en dar, en amar, confesó a Sofía una tarde, sus ojos, llenos de una gratitud profunda, de una admiración sincera, de un amor que empezaba a crecer sin saberlo. La convivencia en la mansión cambió radicalmente. Las risas de las niñas resonaban por los pasillos y el diálogo sincero reemplazó al silencio. Alejandro y Sofía, unidos por un propósito común, forjaron un vínculo que trascendió la admiración. Compartían sueños para la fundación, preocupaciones por Lucía y la alegría de ver a las niñas florecer. En las noches, bajo el manto de las estrellas, sus miradas se encontraban, revelando un amor que había crecido de forma inesperada, nacido de la tragedia, pero forjado en la verdad y el respeto. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Alejandro se arrodilló frente a Sofía, no con un anillo de diamante deslumbrante, sino con una sencilla argolla de plata, el símbolo de un amor puro y sin pretensiones. Sofía, me enseñaste el verdadero significado de la familia, de la verdad, del amor. Te pido que seas la madre de mis hijas, mi compañera de vida, el faro que ilumine nuestro camino. ¿Quieres casarte conmigo?, susurró, su voz cargada de una emoción sincera, de una propuesta de amor. Las lágrimas de Sofía fluyeron, pero esta vez eran de pura alegría. Había encontrado en Alejandro no al magnate frío, sino al hombre que, con su ayuda, había sanado su alma. Sí, Alejandro, sí, quiero, respondió. Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con una felicidad que nunca antes había conocido. Era una promesa de futuro, un pacto de amor incondicional, una unión de almas que habían encontrado su camino a través de la oscuridad, de la adversidad. La boda fue una ceremonia íntima, celebrada en el mismo jardín de la mansión, el escenario de tantas lágrimas y ahora de una alegría indescriptible. Las 6 niñas, vestidas de blanco, rodearon a Sofía y Alejandro, sus rostros irradiando felicidad. Lucía, serena y con una sonrisa tranquila, fue una invitada de honor. Su presencia un testimonio viviente de la capacidad de redención y perdón. No hubo ostentación, solo amor, promesas sinceras y el calor de una familia que, finalmente, se había encontrado, se había sanado, se había unido. Lucía, aunque su recuperación fue lenta, encontró en la mansión un hogar de paz y amor. Se integró a la familia, compartiendo momentos con sus hijas y con Sofía, a quien veía con una gratitud infinita. Su mente, antes enloquecida, encontró la calma, y su corazón, la serenidad. Se convirtió en una defensora silenciosa de la fundación, un recordatorio constante de la importancia de la salud mental y del amor que puede sanar las heridas más profundas, las más dolorosas. Las 6 niñas, ahora con un hogar lleno de amor y 2 madres que las adoraban, florecieron en todos los sentidos. Su risa, antes rara, ahora llenaba cada rincón de la mansión. Sus corazones, antes rotos, sanaron, y sus ojos, antes perdidos, brillaban con la esperanza y la seguridad que Sofía les había traído. Eran el testimonio viviente de que el amor incondicional, la verdad y la paciencia pueden construir la familia más hermosa, la más fuerte, la más unida. 5 años después, la Fundación Sofía Ramos había trascendido las fronteras de México. Se abrieron 10 sedes en distintos países de Latinoamérica, beneficiando a miles de niños y familias que habían encontrado en ella un refugio, una segunda oportunidad, un abrazo de esperanza. Alejandro, ahora un filántropo reconocido a nivel internacional,
presidía la fundación junto a Sofía, su esposa y el amor de su vida, construyendo un legado de amor que trascendía cualquier fortuna. Las 6 niñas, ahora adolescentes y jóvenes, eran el orgullo de Sofía y Alejandro. Brillaban con luz propia, seguras de sí mismas, con un futuro prometedor. Mantenían una relación amorosa y respetuosa con Lucía, que seguía en su camino de recuperación, disfrutando de la compañía de sus hijas y la paz que Sofía había traído a sus vidas. La mansión, una vez gélida, se había transformado en un hogar vibrante, lleno de vida, de risas, de amor. Alejandro Altamirano, el magnate frío y calculador, se había convertido en un hombre completamente transformado. Su mirada, antes inexpresiva, ahora reflejaba la empatía y la compasión que Sofía había despertado en él. Su riqueza, antes un fin en sí misma, ahora era una herramienta para el bien, un medio para ayudar a otros, para sanar heridas. Había aprendido, por fin, que el verdadero valor de la vida no reside en lo que se posee, sino en el amor que se da, en el bien que se construye. La historia de Sofía Ramos, la niñera que, con su corazón puro, desveló los secretos de una familia poderosa y transformó la vida de todos a su alrededor, se convirtió en una leyenda de esperanza y resiliencia. La mansión Altamirano, que una vez fue un templo de cristal y mármol frío, era ahora un hogar lleno de calor y verdad, un monumento vivo a la lección que Sofía les había enseñado a todos, una lección que resonaba con la moral más simple, pero la más profunda. El amor verdadero no se compra, se construye con paciencia y verdad.